entonces la siguiente clase de andrología me tocó hablar de infecciones genitales en el hombre. Lo que es diagnóstico, clínica y laboratorio. La verdad que es un tema enorme, que se publica desde milenios también. Obviamente yo rescaté lo más nuevo, que es lo asociado con paciente infértil, que es lo que por ahí más vemos en el consultorio. No les voy a traer un extracto andrológico de infecciones genitales porque la verdad me parece que no les aporta y se lo van a olvidar al rato, pero voy a tratar de focalizar en lo que compete al paciente infértil y sobre todo al manejo de la pareja infértil en el consultorio. Ya saben, lo escucharon en todas las clases de esta cursada, que el 15% de las parejas a nivel mundial son infértiles y que en hasta el 50% de estas parejas hay un componente masculino, tal vez no estricto, pero sí hay un componente masculino colaborando. Y cuando uno evalúa estos casos de subfertilidad, del 50% de los casos, subfertilidad hasta el 15% de los casos de infertilidad masculina, probablemente tengan un componente inflamatorio. O sea, con esta secuencia estadística les quiero demostrar que es una entidad que vemos todo el tiempo en el consultorio, de andrología y de fertilidad. Bueno, cuando llega una noxa al organismo, el organismo va a generar una respuesta inflamatoria. Y ojo, que eso lo aclaro en la segunda diapositiva para que no se confundan a lo largo de las diapositivas. Cuando uno habla de inflamaciones no necesariamente habla de una infección. Muchas veces vemos cambios inflamatorios en biopsias, eso se los digo dentro de un rato, y no podemos diagnosticar infecciones, ¿sí? O muchas veces vemos glóbulos blancos elevados en el semen, y eso les puse una diapositiva aparte porque sé que es lo que sucede siempre en el consultorio, y no podemos demostrar infección bacteriana, ¿no? La noxa puede ser infecciosa, pero también puede ser traumática o también puede ser química. Y la respuesta inflamatoria puede ser o aguda o crónica. La respuesta inflamatoria aguda habitualmente tiene un desencadenante claro, ¿sí? Pero que esto no es tan evidente cuando la respuesta inflamatoria es crónica. En general, la respuesta inflamatoria crónica suele suceder después de una inflamatoria aguda, o no, o tal vez pasó desapercibida la injuria original. Y además la respuesta crónica suele ser menos sintomática, pero asintomática. Bueno, cuando uno habla de inflamación, hablamos de glóbulos blancos, ¿sí? Y cuando uno habla de infección, estamos hablando de gérmenes patógenos. Los glóbulos blancos liberan citoquinas y liberan especies reactivas del oxígeno. Y los gérmenes patógenos liberan endotoxinas y también generan especies reactivas del oxígeno y citoquinas. Cuando se juntan estas dos entidades es cuando tenemos la sinergia, que es la que nos va a dar el proceso infeccioso inflamatorio, ¿no? Y el signo de interrogación, los anticuerpos antiespermatozoides, que también les puse un capitulito aparte porque sé que me lo van a preguntarse. Bien, esta es una diapositiva interesante, un esquema interesante que publicó Domés y colaboradores. Domés es un urólogo, un andrólogo canadiense que publica muchísimo infecciones y inflamaciones, y la verdad es como uno de los autores a los que más seguimos todos los andrólogos porque hace estudios muy grandes con mucha cantidad de pacientes. Bueno, este es un grafiquito de una de sus publicaciones que lo que muestra la relación entre los microbios y los glóbulos blancos. Los microbios van a favorecer las interacciones celulares y van a favorecer la aglutinación y la adhesión de las células espermáticas, ¿sí? Y los glóbulos blancos ya dijimos que liberan especies reactivas del oxígeno que tienen la particularidad de reaccionar con dos cosas en el espermatozoide. Reaccionan con los lípidos de la membrana y con los ácidos nucleicos, ¿sí? Y las citoquinas, que liberan fundamentalmente factor de necrosis tumoral alfa, y la interleuquina fundamentalmente la 1, que es la que vemos en todos estos procesos agudos. Bueno,
Ambos van a tener efectos sobre la célula espermática, que la célula espermática va a tener entonces alterada la movilidad por la alteración de la membrana, ¿sí? La integridad del ADN, por esto de que reaccionan con los ácidos nucleicos, estos factores de estrés van a favorecer la reacción acrosómica, ¿sí? Y la estructura molecular del espermatozoide se va a ver alterada. Bueno, pasamos de la introducción, vamos a hablar de qué sucede a nivel del tracto genital. Las infecciones, las formas clínicas de infecciones genitales en el varón pueden ser tanto uretrales, ¿sí? Las uretritis, como canalicular, la sorqui y epididimitis, que habitualmente van juntas, aunque cada entidad puede ir por separado, sobre todo las epididimitis con orquitis un poco más solapadas, y las prostatitis, ¿sí? Todas estas entidades que por ahí cuando uno habla de enfermedades de transmisión sexual como la gonorrea o la sífilis, son por ahí más de formas más clásicas, y en nuestros pacientes del consultorio de infertilidad suelen ser un poco más solapadas, más polimórficas. Primera entidad de la que les quiero comentar son las prostatitis. Para hablar de prostatitis está la clasificación de las prostatitis. La verdad que no me interesa que sepan puntualmente la clasificación que usamos para las prostatitis, pero bueno, quiero demostrarles con la clasificación que hay un montón de formas de prostatitis. La verdad que es una de las entidades que tal vez más dolores de cabeza nos dan en el consultorio, porque son bastante difíciles de diagnosticar, son pacientes bastante difíciles de tratar. Hay 4 tipos de prostatitis. La prostatitis por ahí más clásica es la prostatitis bacteriana aguda, que es la clásica, al que yo le doy el paciente con con la clínica clásica de dolor perineal, sensación de tenesmo rectal, ¿sí? Sensación de tenesmo vesical, y todo un gran cortejo obstructivo infravesical, como ser disuria, polaquiuria, ¿bien? Y también pueden tener fiebre. Las prostatitis bacterianas agudas. Luego tienen las prostatitis bacterianas crónicas, que estas son las que más vemos en el consultorio de infertilidad, que son las bacterianas. Quiere decir que cuando le hacemos cultivo de semen, encontramos gérmenes, ¿bien? Esas las de tipo 2, con rescate de germen. Las de tipo 3 son sin rescate de germen, que son las abacterianas, que son por lejos las más frecuentes. A esto se los llama también síndromes de dolor pelviano crónico, y estos son las que realmente nos dan dolores de cabeza en el consultorio. Se asocian, los libros clásicos las describen como que son las que se asocian con esas personalidades de tipo A, como en las enfermedades inflamatorias intestinales, en el Crohn, en la colitis ulcerosa, ¿no? Que uno les da toda la batería de antibióticos, de antiespasmódicos, y tal vez un día los mandamos al psiquiatra y le da el antidepresivo y ahí están bárbaros. Bueno, las de tipo 3, que son las que no tienen rescate de germen, van a ser de tipo A o B, dependiendo de si tienen leucocitos en el líquido de masaje prostático o no, ¿sí? Que son las inflamatorias cuando lo tienen y las no inflamatorias cuando no lo tienen. Esta entidad, fíjense que es una entidad laboriosa en el consultorio, porque son pacientes que ni les rescatamos germen, ni tienen inflamación, al menos no tienen leucocitos en el líquido, ¿sí? O sea, es un paciente enteramente clínico, o sea, solo nos valemos para hacer el diagnóstico por la clínica, ¿no? Bueno, y finalmente tienen las prostatitis de grado 4, que son las asintomáticas, pero que son inflamatorias, en las que sí hay piospermia, el paciente no refiere nada, pero que tienen piospermia o glóbulos blancos en el líquido de masaje prostático, ¿sí? O sea, en el eyaculado o en el de masaje, o que los encontramos en las anatomías patológicas, sobre todo como biopsias de próstata, buscando cánceres. ¡Uf! Muchos estudios investigaron el efecto de la prostatitis sobre los parámetros seminales. La verdad que la prostatitis es, de todas las entidades urológicas, al menos de todas estas, la más estudiada, porque es la que más bemoles tiene, ¿sí? La orquitis, la epididimitis son mucho más fáciles de categorizar, de tratar, de identificar. Posiblemente, bueno, esto es un metaanálisis que se publicó hace poquito, 2014. El cuadro les quiero mostrar que hay estudios desde el año 71, es el primer estudio grande publicado que correlaciona prostatitis con parámetros seminales, ¿sí?
Este primer estudio era un estudio bastante grande, publicado en el 71, que tenía 31 pacientes de prostatitis, lo que posteriormente se clasificó como prostatitis 2A, ¿sí? Porque la clasificación recién llegó en el 99, que demostraba que no había correlación entre los parámetros seminales y las prostatitis. En el año 91 se rehizo un estudio similar, pero con muchos más pacientes. Fíjense que tienen 42 controles, pero tenían 142 pacientes de la prostatitis grado 3B y 102 de la 2A, más 32 de la grado 2, y tampoco, o sea, confirmaban los resultados del primer estudio. Ese mismo año salió otro trabajo, que también, un estudio bastante amplio, no tan amplio como este, pero que incluía más de 60 pacientes con prostatitis y otro tanto de controles, que sí demostraba que empeoraban los parámetros seminales. ¿Bien? Y fíjense que de ahí en adelante, todos los estudios que se hicieron demuestran que se alteran la calidad seminal, por ahí no tanto el conteo espermático, pero sí la morfología y la movilidad. O sea, la mayoría de los estudios nos orientan a pensar que una prostatitis tiene que tener repercusión en el espermograma, sobre todo en lo que es calidad, por morfología y por movilidad, ¿sí? Prostatitis sí afecta los parámetros seminales. Bueno, yo les pongo entre signos de interrogación si realmente afecta la fertilidad, porque vieron que la misma discusión que tenemos cuando uno evalúa espermograma, eso que nosotros vemos en el espermograma, ¿qué quiere decir en la clínica? Esos pacientes igual no se embarazan, o sea, a 1 más 1 es 2 en la clínica, o el hecho de que se alteren los parámetros seminales no significa que el paciente con prostatitis sea infértil. Necesitamos todavía más estudios. ¿Está bien con la prostatitis? Bueno, unas palabras entonces de epididimitis. La epididimitis habitualmente se asocia con orquitis, aunque el curso de las orquitis suele ser más solapado. La epididimitis, un detalle clínico que les comento, las epididimitis siempre son más fáciles de diagnosticar porque si bien el proceso naturalmente es de todo el contenido de la bolsa escrotal, o sea, del testículo y del epidídimo, el testículo no tiene tanta capacidad de inflamarse como el epidídimo, porque el testículo está recubierto por una túnica muy fuerte, muy fibrosa, que es la túnica albugínea. No sé si tuvieron la suerte de ver cómo hacemos las biopsias testiculares. ¿Vieron? Cuando hacemos la biopsia, lo que se abre es la túnica albugínea. Si ustedes la vieron, se necesita el bisturí, o sea, es un tejido muy fuerte, muy fibroso, ¿bien?, que hace que el testículo no se pueda inflamar tanto. Distinto a lo que pasa con el epidídimo. El epidídimo, como no tiene una cubierta que lo retenga, se inflama mucho más. Por eso la epididimitis es mucho más patente, ¿sí? Es mucho más fácil de diagnosticar. Bien. Las epididimitis suelen tener agentes etiológicos totalmente distintos dependiendo de qué paciente, qué grupo etario estemos tratando. En realidad esto en el consultorio de urología es importante porque vemos los pacientes más grandes se infectan por E. coli, porque tienen rémora urinaria por la hiperplasia de próstata, que es nuestro caballito de batalla. Pero en la gente más joven suelen ser por enfermedades de transmisión sexual. ¿Bien? Las inflamaciones agudas del epidídimo van a producir disminución del conteo espermático, probablemente porque el epidídimo tiene como función almacenar los espermatozoides, por lo tanto va a haber una repercusión sobre el conteo espermático y la movilidad va a estar alterada, porque el epidídimo es el que capacita a los espermatozoides, ¿bien? Y eso va a condicionar una disfunción espermática. La inflamación crónica del epidídimo trae consecuencias por ahí no tanto sobre el espermatozoide, sino sobre la vía seminal, que son las cicatrices que pueden llegar a ser obstructivas y pueden traer una azoospermia obstructiva por la cicatrización. La verdad es que de esto no hay estudios muy nuevos, por lo que les decía antes, pero bueno, sí está documentado las cicatrices a largo plazo, lo mismo que sucede en el tracto genital femenino. Y la orquitis, les decía que la incidencia real también es bastante desconocida. Si bien existe la vía canalicular, como las enfermedades de transmisión sexual,
en la gente joven o las enterobacterias en la gente más grande, la vía sistémica es la que más nos importa a la hora de hablar de las orquitis, ¿sí? Cuando uno habla de orquiepididimitis, estamos hablando de una infección más bien canalicular. Pero cuando uno habla de orquitis exclusivamente, lo que nos interesan son otros agentes etiológicos importantísimos en el potencial reproductivo, como por ejemplo los virus, ¿sí? El virus de la parotiditis, tenemos una diapositiva para él, el virus del Epstein-Barr, los Coxsackie, el virus de la varicela y el HIV. Y también otras bacterias como la tuberculosis, que vieron que el árbol urinario es el primer sitio de tuberculosis extrapulmonar, y la verdad es que se ve frecuentemente lo que es riñón y lo que es epididimo y testículo. Usualmente, bueno, y esto es algo que les decía recién, que hay cambios inflamatorios en las biopsias de pacientes infértiles asintomáticos. Cuando uno hace una biopsia, no porque sospecha una infección, o sea, no teníamos en la cabeza una infección, y los pacientes habitualmente, los patólogos habitualmente informan cambios compatibles con orquitis crónica, ¿bien? El efecto de la orquitis sobre la fertilidad está poco estudiado. ¿Por qué? No hay manera de identificarlos y por qué uno no va a biopsiar pacientes sanos solo para estudiar esto, pero está demostrado, o sea, hay una correlación. ¿Ah? Respecto de la uretritis no impacta sobre la espermatogénesis ni tampoco sobre la función espermática o sobre otros parámetros seminales, pero en realidad el hecho de que tenga una uretritis, probablemente gonocóxica, habla de que tiene una infección canalicular y habla de que estamos obligados a evaluar todo el árbol urinario. Bueno, y me pareció importante hacer un apartado con lo que es la piospermia, porque esto nos pasa todo el tiempo en el consultorio. Pacientes que vienen al consultorio o me llegan al consultorio porque tienen glóbulos blancos elevados en el espermograma. Entonces, los ginecólogos siempre lo primero que hacen, cualquiera lo haría, es pedir el cultivo. Y resulta que mantienen niveles altos de glóbulos blancos y nunca tenemos rescate, ¿sí? Entonces ahí empezamos a pensar en prostatitis y en qué puede suceder, en que el laboratorio lo hizo mal, lo repetimos, se repiten los estudios. Bueno, la realidad es que está poniéndose, está en tela de debate si la piospermia o la leucocitospermia es un marcador de infección o si es significa que hay un proceso inflamatorio que no sea necesariamente infeccioso. ¿Y qué significa eso en los parámetros seminales? ¿Y qué tenemos que hacer en el consultorio? Hay otras causas de piospermia bien documentadas, como por ejemplo el tabaquismo, que es lo más prevalente de todas estas entidades que vemos, ¿sí? Gente que fuma. Otros tóxicos ambientales, drogas de abuso como la marihuana u otros medicamentos. También está bastante documentado, por ahí no en pacientes nuestros, pero bueno, vieron que muchísimo de nuestra literatura llega de Estados Unidos, y en Estados Unidos las vasectomías se hacen desde mucho tiempo, y está claramente documentado que cuando se revierte la vasectomía los pacientes quedan con leucocitospermia. Todo lo que sea cirugías uretrales, la vasectomía en sí mismo lo mismo, y las enfermedades linfoproliferativas, como las leucemias o los linfomas, que es una entidad muy frecuente, las enfermedades oncomatológicas son la enfermedad oncológica más frecuente de la gente joven, ¿no? Bueno, hay un montón de estudios, la verdad que les traigo que es como el más representativo, me pareció un estudio bastante representativo del mismo doctor Domés, que es un estudio retrospectivo que es impresionante, que evalúa más de 4.900 pacientes, y los resultados que publica, o sea, los analiza, los clasifica, pacientes fértiles e infértiles con alteración del espermograma, es exhaustivo el estudio, pero bueno, les traigo como la conclusión que nos importa, es que los índices de bacteriospermia y de glóbulos blancos en el semen, o sea, son de bacteriospermia de 15% en todos los que él estudió y de glóbulos blancos del 19% de los pacientes, y no necesariamente se correlacionan, o sea, no están correlacionados, no necesariamente el que tiene bacterias va a tener glóbulos blancos en el semen, ¿bien? Y otro dato importante es que los pacientes que tienen
bacteriospermia tienen niveles incrementados de fragmentación del ADN, ¿sí? Distinto de los que tienen piospermia, que tienen alteración de los parámetros seminales de todos los parámetros, ¿sí? Que tienen alteración de la movilidad, morfología y de la concentración. Acá les pongo la síntesis. La conclusión es que los pacientes que tienen bacteriospermia fundamentalmente tienen fragmentación del ADN elevada, en cambio los pacientes que tienen piospermia tienen otros parámetros seminales alterados. Se puede inferir, esto ya son más deducciones de leyendo otros trabajos, que probablemente las bacterias tengan un efecto sobre el espermatozoide en sí mismo y que los glóbulos blancos elevados generen tal descompensación del equilibrio de la homeostasis celular y generen tantas especies reactivas del oxígeno que eso altere todos los demás parámetros. La biospermia, entonces, la pregunta a la que nos llevan todos estos datos es si afecta realmente la fertilidad. La verdad es que hasta que tengamos datos más concretos vamos a interpretar la presencia de leucocitos como un marcador de inflamación. No necesariamente de infección, pero sí inflamación. ¿Y qué significa inflamación? En reproducción significa que los antiinflamatorios, los antibióticos y los antioxidantes están justificados. Bien, tal vez esa sea la pregunta que todos ustedes tienen o que tenemos. O sea, infección, no sé si hay infección, pero sí hay un componente inflamatorio que merece ser tratado con antibióticos o, por ahí, con más ciencia, antiinflamatorios y sobre todo los antioxidantes. Los agentes etiológicos que pueden producir infecciones en el hombre son la clamidia, los micoplasmas, ureaplasma, neisseria, que es la gonorrea, y determinados virus. Los microorganismos interactúan directamente con los espermatozoides o pueden alterar su función por medio de la reacción inflamatoria que generan, ¿sí?, de las especies reactivas del oxígeno, o porque liberan toxinas ellos mismos. Entonces, de clamidia, saben que es una de las enfermedades de transmisión sexual más difundidas a nivel mundial, después de la gonorrea, ¿sí? Y tiene una dificultad diagnóstica porque más de la mitad de los pacientes, tanto varones como mujeres, son asintomáticos o oligosintomáticos, por lo tanto no consultan y no hacemos el diagnóstico, al menos en etapas tempranas, ¿sí? No es como la gonorrea, que es mucho más fácil de diagnosticar y los pacientes habitualmente consultan. Bueno, también extracto de uno de los trabajos, los estudios respecto del impacto de la clamidia sobre la fertilidad masculina no son del todo concluyentes. La mayoría de los estudios hablan a favor de, hablan que sí altera la fertilidad porque afecta directamente la función espermática, pero Domes y los colaboradores demostraron en el estudio que hasta ahora tiene mayor cantidad de pacientes hasta la fecha, que la incidencia es menor en la población infértil que en la población general. Este es un cuadrito de este trabajo que, fíjense, que muestra por cada 100.000 pacientes, muestra que en la población general, bueno, desde la clamidia tiene una incidencia del 0,3% en la población infértil, y en la población general tiene una incidencia del 1%, por lo cual tampoco hay datos del todo concluyentes. La clamidia puede generar orquiepididimitis, uretritis o prostatitis, y tal vez eso es lo más clásico que vemos de las cicatrices obstructivas con la azoospermia obstructiva. Y también directamente sobre los espermatozoides induce la apoptosis, y esto está claramente demostrado que la fragmentación del ADN está acelerada en los pacientes con infecciones por clamidia activa. Y además que hay un contagio a la pareja con todo con todas las causas de infertilidad femenina que puede traer. Bueno, y de las otras entidades que son los micoplasmas y las ureaplasmas, también tienen un efecto sobre la fertilidad desconocido, básicamente un efecto sobre el espermatozoide que no se termina de caracterizar. La verdad que saben que son bastante difíciles de cultivar y de aislar.
Las guías con las que uno más trabaja, que son las guías de la Asociación Americana de Urología, de la ACRM, y esta es la Sociedad de Reproducción Masculina y de Urología, que es una subsociedad dentro de ACRM, recomiendan, como todavía no tenemos datos tan concluyentes, recomiendan un rastreo sistemático de todos los pacientes infértiles y un tratamiento de los pacientes positivos, ¿sí?, de aquellos que sean tratamientos agotando todas las líneas, y en el caso, porque esto también puede suceder, en el caso de que después de toda la primera y la segunda línea de tratamiento el paciente siga positivo para clamidia o más frecuentemente los ureaplasmas, que son los más difíciles de negativizar, hacer los tratamientos de reproducción asistida intraantibiótico, de los dos, de la mujer y del varón. Bueno, 2 palabras de gonorrea. Es la segunda enfermedad transmitida sexualmente bacteriana, después del HIV, ¿no?, más difundida a nivel uretra, a nivel mundial. Produce uretritis y es muy patognomónico, y los pacientes no dudan en consultar por esto. Y produce patología obstructiva inferior, además de todo lo sistémico, pero la verdad es que en el paciente infértil tiene poca significancia y no es habitual en el consultorio de infertilidad. Sí es habitual en el consultorio de urología, pero no es habitual en el consultorio de infertilidad. Bueno, llegamos a entonces los virus, y la verdad que me interesa que se lleven algún concepto del virus de la parotiditis. Es el que más frecuentemente afecta a la función testicular. Se ven en el consultorio, se ven, es una barbaridad, pero se ven habitualmente orquitis urlianas, cuya consecuencia es la atrofia testicular, ¿sí? Genera orquitis en hasta el 35% de los varones pospúberes, ¿sí? El 35% de los varones después de la pubertad que tienen parotiditis van a desarrollar orquitis urliana, ¿sí? Y hasta el 65% de esos que desarrollan orquitis urliana van a ser bilaterales, por lo cual la incidencia de atrofia testicular es alta si tuvo orquitis urliana. Si bien la orquitis urliana suele desarrollarse 3 a 10 días luego de la parotiditis, por lo cual el diagnóstico es bastante fácil, porque el chico aparte ya es grande y se acuerda, hay casos en los que se da aislada. Hay casos en los que el paciente tiene una orquitis y después evoluciona a una atrofia testicular y nunca tuvo la inflamación de las parótidas. El virus de la hepatitis puede pasar la barrera hematotesticular y se puede incorporar al genoma de las células en división. Digamos, es capaz de atravesar las células de Sertoli, que no lo filtran, e incorporarse a las células que hacen mitosis y que renuevan la población celular de espermatozoides, ¿sí? Y igualmente no es claro el efecto que se produce en la espermatogénesis. O sea, está claramente demostrado que el genoma del virus se incorpora a las células inmaduras que hacen mitosis, las espermatogonias, pero no está demostrado qué puede significar eso en la clínica, ¿no? El HIV también se adhiere a la superficie del espermatozoide. El HIV no se asocia con el genoma, ¿sí? No se puede incorporar al genoma espermático, pero sí se adhiere a la superficie del espermatozoide y de los precursores, y lo que produce es alteración de los 3 parámetros seminales, oligo, asteno, teratospermia. La realidad es que estos pacientes se ven en el consultorio porque la sobrevida de los pacientes con infección por HIV mejoró muchísimo, la expectativa de vida, y son pacientes que, a pesar de tener una larga historia, están muy bien y buscan familia. Se utilizan para hacer básicamente en el paciente HIV lo que preocupa es la transmisión, ¿sí? La transmisión a la pareja, pero bueno, hay técnicas de laboratorio que son básicamente los lavados de semen, y si bien nadie nos asegura 100% que gracias a los lavados de semen estamos absolutamente exentos de transmitir la enfermedad a la pareja, la realidad es que hasta la fecha no hay casos reportados de transmisión luego del manejo correcto de las muestras de semen, ni a la pareja ni a la descendencia. 2 palabras de diagnóstico. Las guías, ¿sí?, de todas las sociedades se ponen de acuerdo en que hay que hacer cultivo de semen y pedir puntualmente cultivo clamidia, micoplasma, ureaplasma, ¿sí?
Y hay que pedir entonces cultivo de semen y cultivo de orina, de primer chorro y de chorro medio, ¿bien? Y es importante pedir las dos cosas, y es importante instruir al paciente cómo pedir, digamos, porque para diagnosticar, digamos, con el primer chorro infecciones más bien uretrales o más bien de la vía urinaria inferior, y de chorro medio que rescata ya más gérmenes vesicales. Y también es importante aclarar cuando uno pide la orina del primer chorro, que el primer chorro no es llenar un frasco entero y después llenar otro segundo frasco entero, porque eso al laboratorio, digamos, no se rescata nada. O sea, lo importante es que el primer chorro tenga menos de un dedo, ¿sí? Que sea un fondito nada más. El primer chorro tiene que ser un fondito, y de esa manera podemos evaluar, digamos, la flora de la uretra. ¿Bien? Y la verdad que esto es un concepto que a veces se pierde y uno lo pide, a veces ni lo piden, pero cuando lo piden se pide así nomás, o nadie les dice nada al paciente y se lo termina explicando el técnico del laboratorio. Y en el consultorio de andrología es muy importante que el primer chorro sea tomado a conciencia y que no sea más de un fondito. No hay que llenar el frasco entero, ¿sí? Porque llenar el frasco entero es el segundo del chorro medio. Bueno, bien. Y el hisopado es muy importante para enfermedades de transmisión sexual como la sífilis o como la gonorrea, pero en el consultorio de fertilidad la verdad que no lo pedimos. Y la verdad que para mí es una suerte no pedirlo, porque el hisopado puede ser bastante traumático y los pacientes es molesto, es realmente molesto. Bueno, dos palabras. Infecciones, entonces, o inflamaciones, y qué pasa con los anticuerpos antitesticulares. Estos anticuerpos, o sea, si toda esta infección y toda esta inflamación se correlaciona con anticuerpos antitesticulares, porque tal vez, y sí, la verdad es que también las estadísticas, los números también pueden ser confusos, pero es importante rescatar, o sea, al menos hacer el test inmunológico, ver si hay anticuerpos antiespermatozoides en pacientes que tienen componentes inflamatorios, porque tal vez tiene alguno u otro parámetro alterado en el espermograma por la inflamación, pero si nosotros no pedimos los anticuerpos, tal vez no nos damos cuenta que tiene un componente inmunológico y nos orientamos a un tratamiento de baja complejidad porque los parámetros seminales lo permiten, cuando en realidad el anticuerpo nos inhabilita los tratamientos de baja complejidad. ¿Se entiende? Hablé muy difícil, me parece. Bueno, los anticuerpos antitesticulares se generan cuando hay una disrupción de la barrera hematotesticular y realmente la inflamación genera una disrupción, un estrés sobre la célula de Sertoli que pierde la permeabilidad, pierde la selectividad de moléculas, y eso puede hacer que sean expuestos antígenos de superficie al sistema inmune, ¿sí? Y el sistema inmune los reconoce como extraños. Vieron que por los antígenos de superficie la estirpe germinal es externa al organismo, y entonces lo va a reconocer y va a generar una respuesta inmunológica aguda que se va a transformar en crónica, ¿sí? Eso es lo que medimos con el MARTEST, o más específicamente con los inmunovits, IgA o IgG. Hay causas identificables de anticuerpos antitesticulares, como los traumatismos, la vasectomía, y esto está súper documentado. Gran mayoría de los pacientes vasectomizados pueden tener anticuerpos antitesticulares, y eso es un gran punto a la hora de hablar de reversiones de vasectomía. La torsión de cordón espermático, que es muy importante porque las torsiones suelen suceder en chicos jóvenes, y muchas veces las detorsiones manuales o quirúrgicas hacen que se pueda conservar la gónada, pero en el futuro el paciente puede tener anticuerpos o no, o tal vez sí le hicieron la orquiectomía, pero hace anticuerpos contra el otro testículo, o sea, contra los espermatozoides del testículo que le quedó. Se desconoce si las infecciones lo producen, aunque se cree que están asociados, y aunque se cree que sí, que hay una relación positiva. Y bueno, estas son estadísticas curiosas que les traje, que la verdad que nadie lo pudo desmentir. Las estadísticas que publicó Chamley, que publicó en el 2007, y hasta ahora nadie lo pudo desmentir, que los anticuerpos antitesticulares están presentes en hasta el 10% de la población fértil, hasta el 10% de la población infértil. Yo les puse un signito de interrogación porque la verdad que yo no veo tantas causas inmunológicas, pero que pueden estar en hasta el 2,5% de la población fértil, por lo cual
nos hace poner un poco en tela de juicio nuestro paradigma incuestionable, que es que si tiene anticuerpos antitesticulares tiene que ir a un ICSI. Bueno, hasta aquí llegamos.